Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamas. Aquí os traigo un vídeo calentito, calentito, porque es una información que lleva nada, o sea, nada de tiempo. Lo más rápido que he podido traerlo lo he traído. Y va de las nuevas mejoras de calidad del juego que van a ver, que la verdad que por lo que he estado viendo van a estar bastante bien. Y seguro que os interesan y os van a resultar súper útiles, ¿vale? Como siempre, todo es mejorable, pero bueno, la verdad que por lo menos que son cosas que vamos a notar, que no son cosas que van a pasar desapercibidas y que todo el mundo va a hacer uso de ello. A ver, lo primero que podríamos ver es que además va a haber un nuevo inventario, ¿vale? Eso está bastante bien, porque va a haber un inventario extra para las cosas de raids, por así decirlo, ¿vale? A partir de ahora va a haber algunos ítems que tengan una categoría que se podrá ver en la descripción del ítem. Por ejemplo, voy a dejar aquí un ejemplo, ¿vale? En la que podremos ver la categoría de raid item. Y esos ítems que tengan esa categoría directamente se introducirán en el nuevo inventario de raid que tendremos nosotros de manera gratuita. Aquí os dejo una captura de cómo se podría acceder a ese inventario, ¿vale? Que desde el mismo inventario que tenemos habrá un botoncito para acceder a ese subinventario, por así decirlo, de cosas de raid. Habrá 63 espacios en total, pero tendremos activados 49 espacios de los 63 que hay. Como siempre, pues el que quiera los 63 pues tendrá que costearse algo de la tienda de normal seguramente. Pero bueno, por lo menos ya son 49 espacios extras gratuitos que yo creo que a todo el mundo le vienen bien. Lo bueno de esto es que esos ítems de raid además se pueden cambiar de inventario, ¿vale? Y viceversa, es decir, tú puedes meter un objeto del inventario principal al inventario de raids y puedes mover del inventario de raids al inventario principal, por ejemplo, ¿vale? Esto es interesante porque sí que hay que tener en cuenta que los objetos del raid del inventario de raid no pueden tener acceso directo, es decir, no se pueden poner en la barrita esta de herramientas del juego que tú clicas ahí directamente o haces el atajo de teclado directo para poder usarlo. Entonces esos son ítems que vas a querer ahí de manera estática, así que puedes entrar al inventario y hacer doble clic en el ítem, pero con acceso directo no, ¿vale? Y bueno, lo único que no se va a poder meter ahí, digamos, en el inventario de raids, van a ser ítems que sean de, por ejemplo, de equipo y demás, ¿vale? Por ejemplo, también los tokens, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero todo lo demás sí que se va a poder. Y luego, aparte de ese inventario de raids, vamos a tener otro inventario adicional, que bueno, a mí me viene bien porque a mí la verdad que me gusta guardarlos, aunque no sean para nada, pero sí que ocupan espacio. Yo creo que a más de uno le pasará lo mismo, que es un inventario de monturas, ¿vale? Vamos a tener un inventario aparte, como si fuese el de disfraces, ¿vale? O el de tarjetas SP. Así que va a venir muy bien y podremos guardar ahí la colección que tengamos de monturas, aunque no las usemos. Lo único malo es que este inventario tampoco se puede utilizar o registrar en los accesos directos. Así que, bueno, se quedarán ahí de manera estática, podremos clicar sobre ellos abriendo el inventario, pero si queremos utilizarlo en el acceso directo, pues tendremos que moverlo al inventario principal. Y bueno, cada vez que salga o tengamos un ítem con la categoría de raid, pues accederá y se introducirá directamente en el inventario de raids, pero el de montura, a diferencia de esto, se meterá en el inventario normal como siempre, pero nosotros podremos moverlo al inventario de monturas. Otro tema interesante que va a haber en estas mejoras de la calidad del juego, de la vida del juego, van a ser algunos ajustes que van a hacer para la comodidad de los usuarios, ¿vale? Un ajuste que se va a hacer es que por fin, y esto es algo que creo que se lleva pidiendo mucho tiempo, sobre todo por la gente que hace raids solo, y bueno, y por la gente que hace raids normales también, en verdad, que es el auto-opening por un lado, de las cajas de raid y por otro lado, el auto-invitación, ¿vale? Para formar el raid. En cuanto al auto-opening, pues bueno, no tiene mucha más explicación. Vas a poder abrir una cantidad de cajas de raid con un solo clic y vas a poder hacer la cantidad que tú quieras. Tú vas a poner como input cuántas cajas vas a querer abrir y simplemente pulsando el botón pues ya empezará eso a funcionar y abrir una detrás de otra hasta cumplir el input que has metido tú.
Lo que sí, bueno, es como en todas las cosas, si te mueves y demás, pues se te puede cancelar el proceso o la secuencia. Pero vamos, os dejaré aquí un mini clip, ¿vale? En el que se ve cómo van abriendo la caja de RAID con este nuevo ajuste. Aparte de esto, también para las cajas de RAID, la de rareza legendaria y fenomenal también van a ser stackeables ya. Así que bueno, aunque esas ya ocupan un poquito de espacio porque no suelen salir muchas, al final son las rarezas máximas que hay. Pero bueno, también van a ser stackeables en el inventario de equipos, así que bastante bien. Y ahora ya sí, lo que pedía mucha gente, que es la autoinvitación, ¿vale? Aquí se va a tener que dividir un poco entre si es un raid de menos de 20 personas, es decir, de 15 personas o algo así, si es un raid de 20 personas o si es un raid de 40, ¿vale? Simplemente tú abrirás por primera vez de normal, invitarás a la gente que quieras y demás, y cuando hayas terminado un raid con un conjunto de gente y vuelvas a usar, tiene que ser el mismo líder, ¿vale? Y vuelvas a usar el sello, te va a aparecer una ventana en la que tú vas a poder aceptarla para invitar a los mismos miembros del anterior raid. Si tú seleccionas que sí, pues eso, automáticamente a todos los miembros les va a llegar una invitación para que se unan. Y si le dices que no, pues nada, ya lo haces tú normal si quieres. Lo que sí, la invitación que haces a todos los miembros no te va a devolver si, por ejemplo, el miembro está desconectado o está en otro equipo. Simplemente se envía y ya depende del otro aceptarla o no. Y bueno, eso, simplemente tienes que tener en cuenta que esto se hace secuencialmente en los tipos de raid que hay. Es decir, si tú abres un raid de 15 personas, en el segundo raid de 15 personas lo puedes hacer así. Pero si tú abres un raid de 15 personas y luego abres un raid de 40 o de 20, ya no te va a funcionar. ¿Sabes? Tiene que ser como del mismo tipo en cadena. Así que nada, la verdad que está bastante bien. Tanto para la gente normal, porque al final aumenta la velocidad de los raids en general, como también sobre todo para la gente que utiliza los alters y hace los raids solo, que bueno, ahí sí que va a haber una mejora de tiempo considerable. Y luego otro ajuste que va a haber va a ser también temas de la interfaz, ¿vale? Para reducir efectos y demás, para la gente que tenga lag y demás, esto le va a venir muy bien, porque ahora va a haber una opción que sea la de ocultar efectos o activarlos, ¿vale? Y en esos efectos se van a encontrar pues los brillos de las SP de más 16 a más 20, los brillos del equipo, sobre todo con las nuevas mejoras que hay, los efectos visuales de las monturas, las animaciones de runas y demás, lo típico de los smileys y todo esto, y bueno, en fin, un montón de efectos que puedas desactivar para así pues el que tenga lag y demás pues pueda ir un poquito mejor. Y luego aparte también vas a tener la opción de poder visualizar o no el daño recibido o lo que vas recuperando. Así que la verdad que está bastante bien, porque quien quiera información la puede tener y quien no la quiera pues se la puede quitar y sin problema. Otro aspecto que van a mejorar en estas mejoras de la calidad del juego va a ser un poco de detección y restricciones para evitar un poco el tema del antibot y el spam y todo esto, ¿vale? Obviamente aquí habría que hacer bastante más, esto no... O sea, esta mejora no es suficiente, pero bueno, por lo menos yo creo que para empezar va con buen pie. Aunque creo que por otro lado también tiene un poco de perjuicio para los posibles jugadores nuevos, que en la realidad todos sabemos que no son muchos, pero bueno, nunca estaría de más tener cuidado con eso también. Pero bueno, básicamente se basan en restricciones a partir de nivel 65, ¿vale? O sea, a partir de nivel 65 en general todo va a seguir igual, pero para niveles inferiores al 65 de nivel normal, pues va a haber unas cuantas restricciones. Por ejemplo, el chat general lo van a tener restringido, o sea, no van a poder hablar por chat general, así que se acabó el spam ese que suelen hacer en Knoxville con el tema de ventas raras y demás. Luego, por otro lado, los altavoces y las burbujas también solamente se podrán utilizar a partir del nivel 65 o más. Los que sean inferiores no van a poder, y además, esto ya sí, en concepto general, los altavoces van a tener un cooldown de 1 minuto, así que se acabó el spam por altavoces también, que es un poco molesto a veces, la verdad. Y por otro lado, las notas también las van a restringir, ¿vale? Van a poner un cooldown también genérico de 10 minutos, que bueno, yo creo que la gente no suele hacer spam por notas, pero
Por lo menos no debería. Y ya con esto, pues eso que nos ahorramos por si acaso. Y luego también, obviamente, además del canal general, también se va a restringir un poco el canal de susurro. Porque si no te funciona el canal general, lo siguiente es el susurro. Entonces, para los que sean menores de nivel 65 van a meter 5 minutos de cooldown también en los susurros. Y para los que sean mayores de nivel 65 no van a tener ninguna restricción en los susurros. Así que bueno, en general eso, alguna limitación general de altavoces y notas para todo el mundo, es decir, cooldowns. Y para los que sean menores de nivel 65, pues restricciones de chat incluso para evitar ese spam molesto. Y como último, chavales, pero no menos importante, una mejora que es bastante curiosa y habría que ver cómo se va a quedar en el juego. Pero la idea teórica es hacer canales de mapa, ¿vale? Esto significa que aun estando tú en el mismo mapa que otro jugador, podéis estar en canales distintos, ¿vale? Es como que quieren meter en los mapas directamente distintos canales. No sé exactamente cómo lo quieren hacer, si lo que quieren hacer es simplemente el que te ahorres el tener que cambiar de canal y lo puedas hacer directamente desde el mapa en vez de tener que reloguear, o es otra cosa totalmente distinta. La verdad es que no me queda muy claro, ¿no? Y no sé exactamente, no especifica cómo se va a quedar con respecto a las copias de mapa, ¿vale? Lo que sí que dicen es que, bueno, vas a estar eso en canales de mapa distintos y que los movimientos que hay de mapa cambian a otro mapa del mismo canal. Eso es lo único que especifica en cuanto a esto. Entonces es como que puede que haya otro portal distinto en vez del portal de movimiento típico que te cambie de canal o que sea la copia, o la verdad que habrá que ver cómo funciona exactamente, pero la idea, si la aplican bien, puede ser muy buena porque ya sí que habría mucha variedad de mapas y seguramente haya más viabilidad y que todo el mundo pueda levear sin tener que chocar o coincidir en los mapas. Además de esto, lo típico que se decía de que iban a castigar el utilizar más de un mapa, pues es cierto. Aquí ahora lo que quieren aplicar con esta mejora es que cuando tú cambies de canal de mapa, se te aplicará directamente el debuffo, que es que lo pondré por aquí, que es básicamente que durante 2 minutos no vas a obtener experiencia. Entonces eso ya te penaliza el que estés cambiando de mapa constantemente para levear. O sea, parece que lo que quieren es que haya gran variedad de mapas para que la gente pueda levear tranquila, pero que cada uno utilice un único mapa. Ya veremos cómo aplican esto de los canales de mapa, pero bueno, la idea puede quedar muy bien y veremos a ver en cómo sale. Lo que sí, estoy seguro que lo de cambiar de mapa a más de uno le va a molestar. Incluso yo he ido leveando, cambiando de mapa y demás y hombre, hay mucha diferencia entre ir cambiando de mapa o permanecer en el mismo, más que nada por no gastar ítem de amuleto de punto a la hora del respawn de los mobs y demás, es muy importante. Así que bueno, veremos a ver cómo sale todo. Y nada, chavales, hasta aquí ya las mejoras de la calidad de vida del juego que se van a aplicar próximamente. Ya veremos cuándo se mete en el juego exactamente, pero vamos, si tenemos ya esta información, pues ya os puedo asegurar yo que en menos de un mes aproximadamente debería estar. Así que nada, veremos a ver qué tal. Espero que os haya servido, chavales, que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Un saludito.